Eh, ya casi entramos y no, pues de veras, vamos muy bien. Muy buenas tardes a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Conversamos esta sesión con el periodista y analista y ex diplomático costarricense, ex embajador ante la ONU, Eduardo Ulibarri, sobre la llegada al poder, la asunción al poder del presidente Joe Biden, las implicaciones no solo desde el punto de vista político, económico y social para la nación norteamericana, las implicaciones que se prevén emocionales tras este periodo tan convulso que ha estado viviendo esa nación, particularmente en días recientes, pero singularmente desde que se dio el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Muy buenas tardes, don Eduardo. Buenas tardes, Edgar. Un gran gusto estar en su programa y un gran saludo para usted, por supuesto, y también para todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, don Eduardo. Desde puroperiodismo.com les presentamos una nueva entrevista en el arribo de la nueva administración en Estados Unidos, de la administración del presidente Joe Biden, tras un tumultuoso periodo inmediato, pero tampoco que ha estado lejano de acontecimientos y de efervescencia a lo largo del reciente periodo cuatrienal. Antes de adentrarnos, don Eduardo, en los desafíos que se le avecinan al presidente Biden al asumir el mando de Estados Unidos, quisiera, si usted pudiera elaborar tres conceptos básicos, tres líneas básicas que podrían resumir cómo marca la gestión del presidente Trump a Estados Unidos y al globo. ¿Cómo resumiría usted la marca que deja esta gestión, no solo a nivel interno institucional, sino también a nivel global, con todas las repercusiones, con todas las implicaciones y con todos los acontecimientos desencadenados a lo largo de este cuatrienio? Bueno, yo pondría como una sombrilla de esos tres rasgos que usted me ha pedido que desarrolle, un balance que me atrevería a decir desastroso. Y voy a tratar de reflejarlo en los tres puntos que usted me solicita. Yo diría que en primer lugar, la administración de Donald Trump en toda la historia republicana de Estados Unidos es la que más daño le ha hecho a la democracia, al concepto de la convivencia civilizada entre los ciudadanos, a las instituciones de la democracia estadounidense que son emblemáticas por su fortaleza y que por dicha han resistido a los embates de Donald Trump, pero que él las ha diezmado en gran medida, y al discurso político de Estados Unidos. Entonces yo diría que el primer rasgo de ese cuatrienio desastroso está en el tejido mismo de la política y de la convivencia estadounidense. El segundo rasgo, que está muy vinculado a este, siguiendo en la parte interna de Estados Unidos, ha sido una gestión económica muy dispar, con algunos aciertos puntuales, pero en términos generales muy desarticulada, sin una estrategia clara, con una opción y una apuesta al proteccionismo como elemento central de su política de comercio internacional, y con un sentido poco ilustrado de lo que son las verdaderas tendencias económicas en el mundo. Y esto se refleja
como un elemento adicional, pero también catastrófico, en su actitud tan desdeñosa sobre el tema ambiental y más bien en su propósito de impulsar ciertos sectores económicos de Estados Unidos ligados sobre todo a los hidrocarburos, le ha hecho un gran daño al ambiente en Estados Unidos y como el ambiente es algo que tiene repercusiones internacionales a todo el mundo. Y el tercer elemento, que ya es un elemento que toca al mundo, es que ha debilitado, no ha destruido, pero sí ha diezmado y ha debilitado de manera muy relevante el sistema de alianzas que ha sido construido por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la emprendió tampoco sin un éxito definitivo, porque ahí están esas instituciones todavía contra un sistema internacional basado en reglas y basado en instituciones multilaterales. Entonces yo diría, para resumir, que por un lado, el daño al tejido político democrático y a las instituciones democráticas de Estados Unidos, por otro, la gestión económica dispar, desordenada, un poco oportunista en sus conceptos, proteccionista y desdeñosa del ambiente, y en tercer lugar, el daño al sistema internacional basado en reglas, en alianzas y en principios que Estados Unidos se ha preocupado por construir durante estos últimos 60 años o 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Conversamos con Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU desde puroperiodismo.com. En nuestras plataformas Facebook Live, Instagram, YouTube, nos puede encontrar esta entrevista de inmediato con las referencias y las impresiones de Eduardo Ulibarri sobre la llegada de la administración Biden al poder y la marca que deja la administración Trump en Estados Unidos internamente y en sus relaciones globales. Prácticamente ha sido una salida con un tono caótico a partir de los graves sucesos que se dieron con el asalto de turbas de fanáticos al Capitolio el 6 de enero. Sin embargo, se dieron respuestas institucionales, don Eduardo, que llaman la atención. Por ejemplo, la aprobación de la madrugada del Congreso de la certificación electoral, el rechazo de magistrados de la Corte, de la Alta Corte Suprema de Justicia a las demandas que se habían entablado contra los resultados electorales y la resistencia incluso no tan evidente, pero a la vez demostrada por parte del vicepresidente Pence a consentir algún desdén contra la respuesta constitucional a lo que se estaba viviendo en esas horas en Estados Unidos. ¿Cómo analiza, cómo ve usted para el momento que ha vivido el país, para la tensión que ha vivido el país, para los sucesos de los cuales ha sido testigo el mundo, esas respuestas institucionales que se dieron en estas últimas horas de tanta tensión y de tanto caos en esa nación? Las respuestas institucionales, por dicha, han sido sólidas y yo no las restringiría solo, digamos, a estos últimos días y a ese hecho tan vergonzoso, tan preocupante, alarmante, diría yo, inédito en la historia de Estados Unidos, de que un presidente asuse a turbas para que asalten el Capitolio con el objeto de interrumpir el proceso democrático estadounidense. Porque no olvidemos que la certificación que hace el Congreso de Estados Unidos de los votos electorales siempre ha sido un simple procedimiento simbólico, la etapa final de un proceso que incluso en etapas difíciles y en elecciones muy cuestionadas, como la de 2002 que ganó George W. Bush por muy pocos votos, ha sido como muy fluido y nunca se había puesto en duda la legitimidad del proceso. Así que el hecho de que un presidente deliberadamente asuse y primero convoque y luego asuse a un grupo de fanáticos, algunos de ellos con ímpetus militaristas, violentos, de la peor
calidad, asaltar la sede de lo que es el representante del poder representativo de la Unión, que es el Congreso, en sus dos cámaras, la de representantes y el Senado, ciertamente tiene una gravedad de una dimensión inimaginable. Y en este caso, incluso personas que a lo largo del tiempo, y esto hay que decirlo, han sido cómplices de la arremetida de Trump contra las instituciones, como el vicepresidente Mike Pence, como el presidente del Senado Mitch McConnell y una serie de senadores, pues bueno, actuaron en consecuencia, le dieron luz verde a la certificación y se manifestaron en contra bastante enérgicamente de este asalto al Congreso. Hay que señalar, sin embargo, que muchos otros legisladores, más de 100 representantes en la Cámara de Representantes y varios senadores encabezados por Ted Cruz de Texas y Josh Hawley de Missouri, siguieron insistiendo incluso después de este asalto en revisar los resultados electorales. Y esto indica que a pesar de la fortaleza de las instituciones, a pesar de la rectitud de una gran cantidad de funcionarios y de el acto final correcto de otros que habían sido cómplices, todavía quedan en altas instancias del Partido Republicano personas que han sido y pasarán a la historia como parte de los propiciadores de esos ímpetus de Trump por desconocer el resultado electoral. Ahora, esto es lo que tiene que ver con la última etapa del proceso. Digamos, el acto final de lo que ha sido una tendencia, una estrategia deliberada por parte de Donald Trump de deslegitimar el proceso electoral, incluso desde antes que se celebraran las elecciones. Porque desde mucho antes, Trump había venido diciendo que había inscritos votantes que no tenían por qué votar, que se estaba vulnerando el proceso, etcétera. O sea, venía preparando el terreno para que si él no ganaba, poder tener argumentos para cuestionar el resultado. Y esta estrategia, una vez que él perdió por una mayoría muy importante, no olvidemos que Biden lo superó por más de 7 millones de votos populares, además de que obtuvo 306 votos electorales contra 222 232, perdón, de Donald Trump. A pesar de esto, Trump siguió insistiendo, siguió presentando procesos en contra. Más de 30 procesos judiciales emprendieron los partidarios de Donald Trump para tratar de frenar el conteo de votos, para tratar de evitar que se declarara el triunfo de Biden, y cada uno de esos procesos lo perdieron, incluso al que usted hizo referencia, uno ya de una irresponsabilidad extrema, que fue pretender que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anulara más de 20 millones de votos en Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Georgia. Y la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que tiene una mayoría de magistrados conservadores que han sido proclives, es más, 3 de ellos fueron nombrados por Donald Trump, rechazó eso. Y aún así, Trump y sus acólitos, Ted Cruz, Josh Hawley, una serie de representantes siguieron insistiendo en la falsedad. Ahora, esta insistencia, este uso de la violencia, no tuvo éxito precisamente porque las raíces democráticas de Estados Unidos son muy profundas, porque tiene instituciones sólidas y además porque una serie de funcionarios y de legisladores fueron suficientemente valientes como para enfrentársele a Donald Trump. No olvidemos el caso emblemático de Georgia, el secretario de Estado de Georgia, que a pesar de ser republicano, se negó sistemáticamente a ceder ante las presiones de Trump para que se declarara inválida la votación en ese estado, a pesar de que había sido reiteradamente certificado. Así que yo diría
que instituciones y personas correctas y una tradición democrática muy profunda son las que han evitado que Donald Trump pudiera imponer su criterio y realmente tratar de tener un segundo periodo a pesar del rechazo de la voluntad general o por lo menos mayoritaria de los ciudadanos estadounidenses. Conversamos con Eduardo Ulibarri, periodista, analista, observador de la realidad política local e internacional, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, desde purioperiodismo.com en otra de nuestras entrevistas con personajes de la vida nacional e internacional sobre temas de actualidad, desde nuestras plataformas en Facebook Live, en nuestra página, en nuestro sitio purioperiodismo.com, donde usted puede seguirnos diariamente con los diferentes temas nacionales e internacionales y con los principales protagonistas. En ese marco efervescente, don Eduardo, en que ha estado sumergida la nación norteamericana por un periodo más largo de lo que uno podría haber estimado como normal en los últimos meses, se da la transición a pesar de los pesares y a pesar de los actos de vandalismo y de violencia que el mundo ha sido testigo desde una manera de gran sorpresa. Se da el marco de la transición y asume el presidente Joe Biden. En ese marco de tanta convulsión política, institucional, de tanto descrédito, de tanta deslegitimación para las instituciones que ha vivido el país, particularmente como usted lo ha apuntado en estos últimos 4 años, ¿cuáles cree usted son desafíos clave tras asumir el mando, tras asumir el poder para el presidente Biden y su administración a nivel interno y a nivel global? Los desafíos son múltiples y muy serios. Creo que el más inmediato es atender de una manera responsable, sistemática, vigorosa, la pandemia y su impacto en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que registra más muertes en todo el mundo por la pandemia. Es un país cuya administración federal, en este caso la de Donald Trump, ha actuado con enorme desdén ante la pandemia y sus efectos y reencauzar eso, afrontar la emergencia sanitaria de Estados Unidos, que indudablemente tiene implicaciones que superan el tema sanitario, creo que es la primera y probablemente más importante, al menos en lo inmediato, de las tareas que tiene por delante el presidente Joe Biden. El otro tema, que es producto en gran medida del impacto de la pandemia, pero también de una administración poco responsable y muy errática en su comportamiento, es hacerle frente a la situación económica de Estados Unidos. Estados Unidos pues tiene un gran potencial de superar con relativa rapidez los efectos económicos recesivos causados por la pandemia, pero para eso se necesita también una administración competente y poner en práctica un conjunto de medidas que ya el presidente Biden pues tiene diseñados y por supuesto muchas de ellas, si no la mayoría, dependerán de la acción del Congreso. Entonces, el afrontar la crisis económica creo que es un segundo desafío fundamental. Un desafío también inmediato, pero con repercusiones de larguísimo plazo, es la crisis política y yo diría de legitimidad del sistema político estadounidense. Si bien es cierto, como acabamos de conversar, las instituciones y una gran cantidad de funcionarios y la tradición democrática de Estados Unidos ha sido capaz de enfrentar los embates antidemocráticos y autocráticos de Donald Trump, sin embargo, las teorías, el argumento de que estas elecciones fueron fraudulentas ha sido adoptado por un gran número de personas del electorado estadounidense. Aproximadamente, según hay distintas encuestas que varían, pero aproximadamente el 60-70% de quienes votaron por Donald Trump creen que él ganó las elecciones y no Joe Biden. Y esta creencia que ya está casi que asumida como un auto de fe y que contradice cualquier dato racional, porque es como un auto de fe emocional por esa porción tan grande del electorado, es algo que sin duda perjudica muchísimo
la legitimidad del sistema político estadounidense. Entonces, tratar de contrarrestar esta impresión, que será algo de largo plazo, y a la vez tratar de restañar un poco las heridas que ha causado este enfrentamiento político y tratar de superar, por lo menos de una manera razonable, la gran polarización política que vive Estados Unidos, incluso desde antes del gobierno de Donald Trump, creo que también es otra tarea fundamental para el gobierno de Biden. Y un cuarto elemento interno que yo diría que es muy importante porque tiene elementos estructurales muy fuertes y además elementos emocionales y humanos, es la situación de violencia y de exclusión racial en Estados Unidos, que fue exacerbada también por el gobierno de Donald Trump. A esto añadiría, para no hacer la lista muy grande, dos desafíos más. Uno que es local y es a la vez global, que es el tema ambiental del calentamiento global. Es una realidad que el mundo está en un proceso de calentamiento que si no se frena lo más rápidamente posible, puede tener consecuencias demoledoras e irreversibles. Y en Estados Unidos, pues una gran cantidad de regulaciones ambientales fueron echadas por la borda por el gobierno de Donald Trump, que además salió del Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, volver a tomar medidas para evitar mayor deterioro ambiental en Estados Unidos, para asumir un liderazgo y un compromiso internacional en contra del calentamiento global es otra tarea fundamental. Y a esto le añadiría lo que es restablecer, volver a reforzar, porque todavía existen. Restablecer tal vez no sea la palabra del caso, sino revitalizar las alianzas en las que descansa una gran medida de la capacidad de influencia internacional de Estados Unidos y ojalá también eh, afrontar el deterioro que han tenido una gran cantidad de instituciones multilaterales. Y había dicho que con esto terminaba, pero señalo otro reto fundamental, que es la emergencia de China, ya no solo como una potencia económica y financiera, sino también como una potencia militar con una voluntad de influencia global que indudablemente desafía a Estados Unidos. Conversamos con Eduardo Ulibarri, periodista, analista y observador de la realidad política nacional e internacional, ex diplomático, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, en la transición de Estados Unidos hacia la nueva administración Biden, tras la convulsa etapa de la administración Trump, sus secuelas internas y sus secuelas internacionales. Precisamente sobre ese ángulo del impacto de la política exterior de Estados Unidos tras estos 4 años, ¿cuáles cree usted que son los eslabones críticos para Biden de reparación, de recuperación, desde el punto de vista de la influencia de Estados Unidos a nivel global que se le avecinan a la administración, sin hacer muy larga la lista, como usted dice, pero que usted considere son eslabones cruciales de recuperar el terreno de liderazgo tan seriamente cuestionado para Estados Unidos bajo la administración Trump? Bueno, creo que a la mayoría de esos desafíos como de restauración, de enmendar daños, ya me referí. Yo los pondría no necesariamente en este orden de prioridades, pero más o menos todos tienen la misma prioridad. Atacar los desafíos ambientales, eso es fundamental. Restablecer, revitalizar las alianzas de Estados Unidos, en las cuales ha descansado una gran parte de la capacidad estadounidense de proyectar su influencia internacional. Impulsar un entorno internacional más basado en reglas y en instituciones multilaterales. Y hablo no solo de las Naciones Unidas, hablo de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, de la Organización Mundial del Comercio y de otra serie de instituciones internacionales que son básicas para el funcionamiento del sistema global. Luego, tener una política internacional
más basada como en estrategias de largo alcance y menos en ocurrencias y menos transaccionales. Digamos que Trump ha tenido o tuvo la orientación política de entrar en transacciones casuísticas con distintos países, fueran Rusia, China, el México, Canadá, y no tanto depender de grandes líneas estratégicas. Yo creo que esto es algo que también merece corrección. Y luego, otro tema que a mí me parece fundamental y que para países relativamente pequeños como Costa Rica es muy importante, pues tratar de dar una visión de la proyección internacional de Estados Unidos, no solo preocupada por el tema de la seguridad y de ventajas comerciales, a veces mal planteadas, por cierto, para Estados Unidos, sino también de cooperación, de impulso al desarrollo, de facilitación del comercio y además de impulso a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en países donde estos valores están en este momento en riesgo. Y en Centroamérica tenemos por lo menos a Nicaragua, a El Salvador, a Honduras y en algún sentido Guatemala con serios problemas de gobernabilidad, serios problemas de corrupción, de falta de suficiente consolidación del Estado de Derecho, y creo que ahí es muy importante el papel que Estados Unidos pueda cumplir. Usted me adelanta un poco el tema de la siguiente pregunta, don Eduardo, de la siguiente fase de este conversatorio con Eduardo Ulibarri, ex diplomático, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, analista y observador y crítico de la realidad nacional e internacional sobre el periodo de transición en Estados Unidos de la administración Trump a la administración Biden y sus principales desafíos globales. Ya más cercano a la realidad nuestra, a la realidad regional, ¿qué puede esperarse que marque dentro de tanta prioridad caliente a la que, tanta papa caliente a nivel internacional a la que se va a enfrentar el presidente Biden y su administración? ¿Qué puede esperarse, qué puede esperar Latinoamérica de perspectiva de la nueva administración estadounidense? Creo que en términos generales, porque obviamente Latinoamérica es muy diversa y los problemas de Latinoamérica también lo son y por ende los abordajes de Estados Unidos. Pero yo diría que algo que se puede esperar es como una visión política más integral de parte de la administración estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una visión política que no solo tome en cuenta los evidentes riesgos y ataques a la democracia de países o de regímenes como los que imperan en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para poner los tres casos que yo considero más graves, sino también que tome en cuenta que estos desafíos se dan en un contexto más amplio y que otros desafíos que también importan mucho a Estados Unidos, como por ejemplo puede ser las migraciones desde el punto de vista de Centroamérica, el narcotráfico que conecta Sudamérica, o por lo menos el norte de Sudamérica con Centroamérica y México, que esos desafíos no solo requieren de acciones, llamémoslas punitivas y de interdicción, sino requieren de fomentar el desarrollo para atacar los problemas en sus raíces. Y en este sentido, no solo el desarrollo económico y el desarrollo social, sino también el desarrollo político entendido como fomentar la participación política en democracia, fomentar instituciones sólidas, el Estado de Derecho, sistemas judiciales independientes, lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces yo creo que esta visión más general que hace del desarrollo, que hace de la institucionalidad del Estado de Derecho ejes fundamentales para afrontar problemas más inmediatos, como puede ser
el embate de regímenes que se llaman así de izquierda, aunque son simples y comunes dictaduras, o del crimen organizado o de la migración, probablemente va a ser un elemento que, digamos, defina en términos generales el abordaje de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Sin embargo, obviamente, pues cada país tiene sus particularidades o cada zona, digamos, México es sumamente importante porque es un vecino inmediato, además es el país más, digamos, más, bueno, no más populoso, el segundo país más grande y más populoso de América Latina y la segunda economía latinoamericana. Brasil va a ser muy importante simplemente por su dimensión y por los retos que implicará el gobierno de Jair Bolsonaro para un presidente Biden que no comulga con él, como sí comulgaba Trump. La situación de Colombia, de violencia, que si bien es cierto, ha cedido mucho, por ahí hay grandes retos. La situación de Argentina, que económicamente es muy vulnerable. La inestabilidad política peruana, los flujos migratorios desde Centroamérica, el narcotráfico y obviamente también la situación de Venezuela, la situación de Cuba, la situación de Nicaragua, pues van a necesitar cada uno de esos casos abordajes individuales dentro de lo que yo considero que sería esta gran sombrilla de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Conversamos con Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, sobre la transición de administración Trump a administración Biden en Estados Unidos, las implicaciones a nivel internacional, a nivel global, a nivel regional, en particular para naciones como Costa Rica. Don Eduardo, ¿cuál cree usted son oportunidades que se abren de mejora en la relación bilateral con los Estados Unidos a partir de la asunción del presidente Biden? Primero tengo que decir que en realidad y dichosamente, durante estos 4 años de administración Trump, las relaciones de Costa Rica con Estados Unidos se mantuvieron en un nivel de normalidad y de cordialidad que yo considero muy positivo. Digamos, por lo menos que yo sepa y que se haya hecho público, no hubo ningún caso de imposición sobre el país. Los flujos comerciales se mantuvieron pues muy dinámicos, obviamente haciendo la excepción del COVID-19, que eso es algo totalmente ajeno a la voluntad política de cualquiera de los dos países. También los flujos de inversiones, los flujos de turismo desde Estados Unidos se mantuvieron abiertos y además hubo una confluencia bastante grande entre el abordaje, por lo menos de Estados Unidos, hacia, por ejemplo, la situación de Venezuela y el abordaje de Costa Rica de manera directa o mediante el Grupo de Lima. Entonces yo creo que no partimos de una situación de crisis en nuestras relaciones con Estados Unidos, sino de una normalidad. Ahora, dentro de esta normalidad, ¿qué diría yo que pueden ser oportunidades y que pueden ser cambios positivos? Bueno, yo diría que un primer cambio positivo, que tal vez no se nota mucho, pero que es muy importante, es que tener de interlocutor a un presidente o a un gobierno encabezado por un presidente Biden va a ser como mucho más fluido, va a generar más confianza mutua que tener como interlocutor al presidente Trump y su administración, que siempre estaba de por medio la inquietud de en qué momento pueden tomar alguna decisión que nos perjudique. Dichosamente, esa decisión no se produjo. Pero yo creo que ahora va a haber un ambiente de estabilidad, de cordialidad y de capacidad de concertación mayor. Creo que tal vez uno de los ámbitos donde esto se va a poner más de manifiesto es en el del ambiente. Tanto Costa Rica como ahora Estados Unidos, pues tienen propósitos de combatir el cambio climático que nos pueden dar ahí un impulso a cooperación en ese ámbito. Luego, no necesariamente por el gobierno de Biden, sino por tendencias de la economía mundial, creo que Costa Rica se puede beneficiar particularmente, y creo que es el país que en Centroamérica tiene más condiciones para hacerlo, de una cierta tendencia
de algunas compañías estadounidenses de relocalizar algunos de sus centros, ya sea de servicios, de logística o de manufactura, en puntos más cercanos al mercado estadounidense. Es lo que llaman en inglés el nearshoring, o sea, acercarse más al mercado principal de esas empresas, que es Estados Unidos, y por ende, gracias a las características de seguridad jurídica, de recurso humano, de estabilidad, etcétera, de proximidad, obviamente, que tiene Costa Rica, es posible que haya mayores decisiones de inversión en el país. Entonces yo diría que por aquí, por ahí, y creo que también probablemente en una mayor apertura de Estados Unidos a los intercambios culturales, educativos, pueda haber oportunidades. Y otro elemento que indirectamente nos puede favorecer es si la administración de Biden, como se espera, pone en marcha un programa de asistencia a los 3 países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, Guatemala, El Salvador y Honduras, para tratar de propiciar mayor desarrollo económico, social e institucional. Esto nos beneficiará porque esos países son mercados importantes, porque también por esta vía se pueden desestimular migraciones que no siempre pues son muy, ¿qué le diría? No siempre se pueden manejar de una manera ordenada migraciones hacia nuestro país, y eso nos puede también beneficiar. Conversamos con Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, periodista, analista y observador de la realidad política nacional, sobre la transición de la administración Trump a la administración Biden en Estados Unidos y sus implicaciones. Vamos cerrando este conversatorio agradeciéndole a don Eduardo su participación, pero pidiéndole una reflexión final. Don Eduardo, eh, tras lo que se ha vivido en estas semanas, en estos meses y en este periodo en la, en la, en la realidad política norteamericana, con toda la repercusión a nivel internacional, eh, ¿con qué expectativa va usted, ve usted, observa usted la asunción de la nueva administración tras este periodo que el mismo presidente Biden ha calificado de un periodo oscuro en la vivencia de esa admirada nación? Bueno, yo lo veo con optimismo dentro también de una gran preocupación, y empiezo con la preocupación. Ese periodo oscuro no va a terminar con la llegada al poder de Joe Biden. Es un periodo oscuro que, como comenté hace un ratito, ha calado mucho en amplios sectores de la sociedad estadounidense, sectores de la ciudadanía que consideran que Biden es un presidente ilegítimo, que han sido víctimas y han consumido de una manera absolutamente irracional una serie de falsedades sobre el sistema político y el desarrollo de las elecciones que se han creído. Y además, porque de parte de ese periodo oscuro ha sido impulsado por una serie de personajes de la política estadounidense que siguen actuando en ella. Ahora, dentro de esta gran preocupación, la esperanza mía es, por un lado, que Biden no es Trump, digamos que eso ya es un gran avance, es una persona con una gran experiencia, con un sentido de civilidad y de decencia de la cosa pública que Trump no tenía, de conocimiento del Estado y de la política que Trump no tenía, con un afán de servicio al país que Trump no tenía, con capacidad de negociación y de interlocución con los adversarios, que puede allanar por lo menos algunas de las aristas más ásperas del Partido Republicano, de sectores del Partido Republicano, y que permitan una mayor fluidez en la conducción de los asuntos públicos. Alguien que entiende de la necesidad de respetar no solo las instituciones y las leyes, sino las costumbres y las buenas normas sociales implícitas de la democracia. Además que ha puesto, ha coordinado o ha organizado un equipo de gobierno sumamente
experimentado y que también tiene una serie de estrategias y ya ha ido dando a conocer estrategias de mucha, digamos, solidez, precisamente para atacar esos problemas sanitarios, políticos, económicos, raciales y de desafíos internacionales de Estados Unidos. Así que yo creo que vamos a tener un periodo de gobierno. No creo que Biden cumpla 2 periodos de gobierno, probablemente la candidata sería Kamala Harris después de que Biden termine este primer periodo por un asunto de edad simplemente, pero mucho más apacible, con un sentido de propósito mucho más claro y capaz de devolverle a Estados Unidos dentro de los grandes retos que sigue teniendo y dentro de los grandes riesgos que sigue teniendo, mucha de esa capacidad no solo de rendir resultados positivos, sino de servir de ejemplo en varios aspectos del comportamiento político y económico y social. Puroperiodismo.com, desde San José, Costa Rica, en conversación con Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante la ONU, sobre la transición de poder en Estados Unidos de Trump a Biden. Pregunta final: ¿se justifica la censura de Twitter a Trump? Vea, esto es un tema ¿qué le diría? Es como para un programa completo. Yo diría lo siguiente: en medio de la emergencia y del riesgo de que Trump siguiera utilizando Twitter para soliviantar a los grupos violentos que lo apoyaban, sí se justificaba esa censura. Sin embargo, a mí me preocupa mucho que sean algunos jefes, dueños de empresas los que decidan quién puede participar y quién no puede participar en un espacio que, si bien es cierto, es privado, se ha convertido como en uno de los grandes ejes de discusión pública, que en este caso es Twitter, también es Facebook, también lo puede ser Instagram en menor medida porque es otra dinámica. Entonces me preocupa mucho que la regulación de este escenario de discusión pública no esté a cargo de las instituciones democráticas elegidas por el pueblo, sino de capitanes de industrias tecnológicas con mucho poder. Eso me preocupa muchísimo y me deja un sinsabor. Yo lo que espero es que esta experiencia sirva de acicate para que el Congreso estadounidense actúe de una manera más robusta, inteligente, por supuesto, respetuosa de la primera enmienda de Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, para que las redes sociales dejen de ser, o por lo menos sean activas en evitar ser plataformas para soliviantar la discusión pública, pero que a la vez respeten la libertad. Y yo creo que esto es lo que está de por medio, y que la censura a Trump en Twitter y en Facebook revela que es necesario actuar muy pronto en este sentido. Tema para otra conversación. Muchísimas gracias, don Eduardo, por haber aceptado nuestra invitación a puroperiodismo.com. Puro Periodismo, Facebook Live, y esta entrevista usted la puede seguir de manera inmediata desde nuestro canal YouTube, desde San José, Costa Rica. Le saludó Edgar Fonseca, director. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias, Edgar. Un gran gusto, y gracias a quienes nos han escuchado y visto. Hasta luego. Gracias a toda la audiencia. Muy buenas tardes y nos vemos en una próxima ocasión acá desde puroperiodismo.com.